Radio Pasión US presenta a la psicóloga Mónica Mesa en el programa No estás solo. Aquí, tu voz cuenta. Acompáñate en este camino de autoobservación. Te reto a escuchar tus propios pensamientos y sentimientos. En Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto de estar aquí con Mónica Mesa en el programa No Estás Solo, a través de Radio Pasión US, que se transmite a más de 60 países, aquí desde la Ciudad de México, y se oye los martes a las 9 de la noche con repetición los sábados a las 11 de la mañana y después se sube a YouTube. Me da muchísimo gusto de que estén aquí conmigo y hoy tengo un tema muy especial que yo sé que a muchas mamás, papás, maestros, directores de escuela, bueno, a terapeutas, a muchas personas les va a interesar este tema. Para eso traigo una especialista muy buena que lleva más de 10 años trabajando en lo que es el tema de trastorno de atención con hiperactividad, autismo, mutismo selectivo, personas altamente sensibles, porque hay un abanico, créanme, de una serie de pues trastornos que dificultan el desarrollo y el aprendizaje y muchas veces los papás no sabemos qué es lo que tiene nuestro hijo, los maestros dicen, ay, ese hijo, ese niño nada más que mal se comporta, o me desordena todo el salón, qué lento, por qué no toma apuntes. Y empezamos a juzgar muchas actitudes de los niños, sobre todo cuando son chiquitos. Hay quienes son diagnosticados hasta que son grandes y les hubiera encantado haber sido diagnosticados antes, porque así hubieran podido trabajar con todas estas dificultades. Entonces, ustedes saben que este programa pues es de desarrollo personal, psicológico, espiritual y todo esto. Entonces, hoy me quiero enfocar a un ámbito que es educativo y también emocional, porque si uno no entiende la escuela, si a uno le va mal, le hacen bullying y demás, pues también todo eso va afectando en la parte emocional, en la parte de la autoestima y demás. Y estoy muy contenta porque traigo con ustedes a una persona que yo en lo particular la conozco desde hace mucho tiempo, fue terapeuta de mi hijo tiene autismo y de verdad no saben qué maravillosa terapeuta fue por muchísimos años de mi hijo. Me siento muy agradecida, sé que es una persona muy preparada, es una persona muy linda, muy honesta, muy confiable y sabe muchísimo. Ella ha estudiado mucho, también ha estudiado diagnóstico diferencial, entonces puede saber si un niño realmente está dentro del espectro autista o si nada más tiene un trastorno de atención o si tiene un trastorno de atención pero con hiperactividad. O luego algo que se confunde mucho con autismo, que son las personas altamente sensibles, pero que no son autistas. Y bueno, de verdad es bien importante hacer un diagnóstico diferencial. Ella, además de ser terapeuta, ella hace los diagnósticos, es una persona que de verdad tiene 100% mi confianza y hoy le pedí que estuviera aquí con nosotros para que nos platicara, nos diera un poquito de pista y también al final pues que nos dé sus datos por si quieren contactarla y que les haga algún diagnóstico y también algún tipo de tratamiento porque ella también es terapeuta. Entonces, me siento muy agradecida y muy contenta de que esté aquí con nosotros Brenda de la Yata Ferrari. Muchísimas gracias, Brenda. Tú eres No, a ti, Moni. pedagoga, eres terapeuta, sabes muchísimo y bueno, yo creo que les va a servir muchísimo donde quiera que estén, que escuchen este programa. Ella no solamente pues da diagnósticos o tratamientos presenciales, sino online, entonces no importa si viven en otro lugar, de verdad se pueden contactar con ella. Al final va a dar su teléfono de WhatsApp
para que si quieren en algún momento dado contactarla, pues le manden un mensaje, porque generalmente no contestamos las personas teléfonos desconocidos, pero pueden decirle que la escucharon aquí, mandarle un mensajito por WhatsApp y ella los va a atender. Entonces, pues bienvenida, Brenda, qué gusto que estés Muchas aquí. gracias. Al Y bueno, contrario, pues, gracias por la invitación. ujú. Y bueno, pues Brenda, no sé si quieras, pues, por dónde empezar, ¿verdad? Porque es tanto, pero si quieres vamos a empezar por el tema de trastorno de atención. Un poquito, si ¿Ok? quieres, empezamos con la definición de qué es un trastorno de atención, a diferencia de un trastorno de atención con hiperactividad, y cuándo quizás ya se podría sospechar que va más allá, que ya no solamente es un trastorno de atención, sino a lo mejor ya empieza a tener algunos rasgos de autismo, ¿no? ¿Ok? Sintéticamente, porque pues tenemos poquito tiempo, Claro, pero ya poco a poquito iremos entrando de más de lleno a lo que es trastorno de atención. Ujú. claro. Mira, el TDA, como dices, es un trastorno crónico, es caracterizado por la dificultad para prestar atención y justo puede ser hay derivada de hiperactividad o impulsividad, ¿no? Ujú, ujú, Suele comenzar en la niñez, que ujú, es como lo que tú dices, ¿no? Que empiezan, son los niños que no se pueden sentar, que están brincando, que se mecen mucho y que se empiezan a mover constantemente. Y esto persiste hasta la edad adulta. Como si bien dijiste, pues hay diagnósticos ya en gente adulta, porque antes no se conocía tanto, ¿no? ujú. Y bueno, también el trastorno por déficit de atención puede ocasionar baja autoestima, ¿no? Problemas en las relaciones sociales y dificultades en las escuelas o en el trabajo. Creo Ajá. que eso abarca un poquito de qué es TDA tal cual. Ujú, Eh, Existen causas genéticas, que esto también creo que es un poquito importante, ujú, y se descubrió que el padre es el que las hereda. Ahora los científicos están estudiando algunos factores ujú, como en lesión cerebral, ujú. exposición al ambiente, en específico al plomo, que interesante esto, partos prematuros y el bajo peso al nacer. Esos son factores que se han dado actualmente, ¿no? Y creo que además Eh, del plomo, otros metales, ¿no? El aluminio, o sea, metales pesados en sangre en general afectan muchísimo. Ujú, exacto, ujú. sí, es correcto. Y bueno, esto creo que engloba algunas causas, lo que es, y bueno, no sé si quieres hablar un poquito del diagnóstico. El diagnóstico solo es en base de una evaluación, pues sí, neuropsicológica y pruebas del DSM-5, como tú bien lo sabes, o Ujú, los que nos escuchan, ujú, todos nos regimos a base del DSM-5. ujú, Aquí lo más importante también es la observación ujú. y el doctor generalmente es el que como que comenta, dice, hace alguna alusión, pero en realidad yo siempre les digo a los papás que sean ellos quienes observen a sus hijos Ajá. y pues sean como también muy honestos, ¿no? Yo veo que mi hijo corre todo el santo día, pues bueno, ya es un poquito rojo, ¿no? Exacto. A ver, Entonces, háblame un poquito de esos foquitos rojos que los papás tendrían que poner atención como para decir, híjole, creo que sí vale la pena hacerle una evaluación a mi hijo. claro, Ujú, existen como, sí, dentro de la prueba, de cuando se hace el diagnóstico, existen estos focos rojos que son, eh, tienen que estar 3 meses, o sea, no puede ser que esté nada más, ahí es que vi que de las 5 días de la semana, uno solamente brinca, al siguiente solo estuvo ordenando. No, tiene que ser algo como constante. ajá. Yo por eso cuando hago los cuestionarios de SM5 les digo, a ver, acuérdense 3 meses atrás, no solamente es hoy, ayer, ¿no? Y esos focos rojos son realmente la hiperactividad Ajá. y como dicen, ¿no? En términos coloquiales se le ve el avión, pero no es que se le vaya el avión, Es- no es que realmente o no sea, de pueda repente poner tiene como atención. ausencias, como que está en otro lado, ¿no?
Sí, Ajá. el escuchar, que de repente hay papás que me dicen, es que parece sordo. En realidad sí está escuchando, pero no está atendiendo. Mm, Entonces, la inatención, ujú. el poco interés en ciertas cosas, entonces no las lleva a cabo, que no termine actividades, que no pueda llenar, por ejemplo, formularios, que no pueda mantener una conversación de más de 40 minutos, porque ya, o sea, si pasa una mosca, empieza a pensar cuántos ojos tiene la mosca, ¿no? Esos también son focos rojos y Ujú. muchos los papás, sobre todo, se enfocan en el que generan, o sea, les genera como mucho estrés, ¿no? Es que en la escuela me comentan que se para, que no se sienta, que ya distrajo al de al lado, que perdió el lápiz, el mismo suéter, va con suéter, regresa a la escuela sin suéter y no sabe ni dónde lo dejó. O sea, Todos como esos son focos rojos. distracciones frecuentes, donde no sabe dónde dejó que la mochila, el suéter, el celular, si es que lo lleva, todo esto y que no se puede concentrar mucho en la clase, al rato se necesita estar parando, o sea, todos Ujú. estos son focos rojos. Ujú, Sí, y por eso es un trastorno crónico, ujú, ¿no? Por eso, porque es de todos los días, o sea, al todos los días se le olvida algo, entonces dices, bueno, ¿qué está pasando? Ese ya es el foco, haz de cuenta, mayor, ¿no? Que dicen ya, definitivamente, no sé ujú, por qué no me pone atención. Y a lo mejor muchas veces no ujú, es que no te ponga atención, si te escucha, si te entiende, pero no lo puede llegar a hacer. ¿Por qué? Porque justo neurológicamente no se conecta como los neurotípicos, ¿no? ujú, Entonces, bueno, justo del TDA, que se ujú, conoce, existe derivado TDAH ujú. o TDA con impulsividad, que son Ajá. diferentes y no es lo mismo. A ver, Un ¿por qué niño son con diferentes? Platican. Ujú. Porque, por ejemplo, trastorno por déficit de atención es nada más que no puede prestar suficiente atención. Ajá. Son niños que son pasivos, que pueden estar sentados y pueden jugar durante horas algo, pero algo que les gusta. Ujú. Y entonces también ahí hay una línea muy delgadita en Ajá. el autismo. Bien lo sabes tú, ¿no? Que puede decir que están formando, no sé, cubitos de colores y pueden Ujú. estar jugando con los cubitos mucho tiempo, pero eso no quiere decir que tenga a lo mejor autismo. Acuérdate que en autismo hay otras características, Ok, ¿no? sin hablar de En, autismo, perdón que te interrumpa, nada más para que vaya quedando muy claro. Por ejemplo, pueden poner estos niños, suponiendo los videojuegos, que en los videojuegos es algo que se concentran mucho, ¿no? A lo mejor le sí, encantan los videojuegos y ahí sí se puede concentrar 2, 3 horas, pero pues en la escuela no. Eso, aunque se concentre 2, 3 horas en los videojuegos, no significa que no tenga un trastorno de atención si es que presenta todas estas otras cosas en la escuela. tiene que presentar todos los focos rojos. Sí los tendría que presentar. Pero, por ejemplo, si se concentra mucho en el videojuego, en los cubitos rojos, como tú dices, o algo así, pero en lo Ujú. demás no se concentra. Eh, lo demás significa alguna tarea que no pueda realizar. Sí, pon tú que no aguante estar en misa una hora, que no aguante Claro, porque escuchar una eso es algo que conversación adulta mucho tiempo, cosas así, pero a lo mejor sí le ese es, gusta mucho jugar algo que en eso sí se concentra, o esa de es una plano característica de tendría, TDA. o de plano Esa tendría es que ser que no se concentre en absolutamente nada. No, no, sí se concentran. Tan es así que, bueno, tenemos muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Messi Ajá. está apasionado del fútbol y es buenísimo en eso, pero si se fijan en las entrevistas, puede durar 15 minutos y como que ya se empieza a poner nervioso, se rasca la oreja, es como ya por favor, ¿no? O sea, Ok. porque no le interesa estar más de determinado tiempo en eso, pero si le dicen, a ver qué estrategia estás utilizando para, ¿no? Ujú, Su pasión es el fútbol. Mucha gente es lo que tiene que encontrar, ¿no? Como ujú, lo que realmente le interesa y eso es lo que pasa, que se enfocan en alguna cosa,
pero es una característica lo que estás diciendo. Videojuegos, bueno, ¿qué tipo de videojuego es el que más le interesa? A lo mejor necesita una estrategia, a lo mejor necesita construir, entonces depende mucho de qué videojuego para saber de dónde viene el interés, Ok, por qué pero tanto tiempo ahí. esto que dices me parece muy importante y muy interesante porque a lo mejor como mamá dices, bueno, si no se concentra en todo lo demás porque pues no le interesa, pero yo veo que se concentra muy bien en esto, entonces pues no creo que tenga un problema de trastorno de atención porque en esto qué bien se concentra, ¿no? No, y sí, la mayoría sí lo tienen, ¿no? Ujú. También hay algo que es característico, les cuesta mucho trabajo lo numérico, ¿no? Es que esa es una característica también de TDA. Por ejemplo, todas las materias que tienen que ver con números les cuesta Ujú. trabajo, porque esa área no la tienen desarrollada al 100, les cuesta más. No quiere decir que no lo puedan hacer, pero sí con una ayuda como extra, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y Ujú. por ejemplo, justo ahorita que dices eso, o sea, ya dices, bueno, tengo el diagnóstico, ¿qué pasa? En Ujú. el tratamiento Ujú. están las terapias, que es lo básico, y el manejo de emociones también, ¿no? Que es súper importante. La terapia que más se utiliza para niños con TDA es la cognitivo-conductual conductista, que creo que mucha gente la conoce, pero también a veces cuando de repente dicen es que no duerme, no puede quedarse quieto, en impulsividad sobre Ajá. todo, Ajá. es el medicamento Ujú. y sí existe Ujú. algo dentro de la comida. Sí, por Ajá. ejemplo, en el equipo multidisciplinario que Ajá. se debe de armar junto con tu neurólogo o el doctor, sí Ujú. está el nutriólogo, está el neuropediatra, Ujú. está pues el pedagogo, Ujú. que además deberían, que esto casi nadie lo hace, pero se debería de adaptar la currícula escolar al Ujú. niño, ¿no? Sí, Esto es sí. muy importante y es algo que creo que casi no se toca ni se menciona, pero muchas escuelas sí deberían de estar haciendo esta inclusión que se tiene que hacer, porque el sentarlo en una banca y que escuche a la maestra y luego salir y explicarle, a ver, ¿entendiste? Ujú. Yo creo que no es lo adecuado, pero bueno, dentro de todo eso, en los tratamientos, pues también está el manejo de emociones que tampoco lo hacen tan frecuente, ¿no? Hay muchos niños con déficit de atención que se frustran Ujú. porque no saben socializar o Ujú. porque cuando llegan a hacerlo no reaccionan a lo mejor de lo que los neurotípicos están acostumbrados, ¿no? Entonces también de repente ahí hay como un descontrol y justo también ahí tocamos el tema que decías de las personas altamente sensibles, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces también, fíjate que me ha pasado que muchos niños o personas con TDA pues ya como que hasta se juntan entre ellos porque se entienden como entre Claro. ellos y ya no les interesa pues realizar alguna actividad o socializar con las personas neurotípicas, ¿no? Te Y voy a esto es interrumpir tantito. social, ¿Por qué esta dificultad para relacionarse, Brenda? porque las emociones les cuestan trabajo, por eso se trabaja el manejo de emociones. En el Tú puedes, TDA, sí, tú puedes ver ajá, dentro del TDA, tú puedes ajá, ver que de verdad alguien pues está llorando, pero lo que no sabes es que te tienes que acercar, ujú, abrazarla, ujú, pasarle un Kleenex o decirle estás bien. ujú, Sabes que está llorando, sabes que le está pasando algo, pero no sabes cómo reaccionar, ujú. porque mucho del déficit de atención es, pues no supe por qué empezó a llorar, o si de verdad les cuesta trabajo, si, por ejemplo, también en bromas, Ujú. tardan en cacharla. Sí las entienden, pero tardan en cacharla, ¿no? Hasta que hay gente que te voltea y dice, es una broma, Ujú. ya, ¿no? Ya te caché, o sea, échale un ojito a la sopa. Ok, esto que Échale me un ojito. dices me llama la atención porque, pues digo, a veces esto es como característica un poco del autismo, del Asperger, por ejemplo, ¿no?
Esta parte de Exacto, no conectar con las exacto. emociones, a veces no saber exactamente qué siento, me cuesta trabajo relacionarme, no, a veces no cacho la broma, pero esto entonces también los tienen los que tienen trastornos de atención. Sí, porque no están poniendo atención a su alrededor al 100%. Si te fijas, muchos Ujú. están como, no ensimismados, pero sí como distraídos. Ajá, Entonces, por ejemplo, pueden estar en un grupo social y de repente, pues ellas están, no sé, yo te voy a decir un caso a lo mejor específico, en un desayuno, ¿no? ajá, De compañeritos. Y de ajá, repente uno empieza a llorar porque se le cayó la fruta. ajá. Y el que tiene TDA voltea y no sabe qué sucedió, entonces no sabe cómo reaccionar. En cambio, alguien neurotípico le diría, ay, no pasa nada, recógela o te comparto de la mía y ya, ¿no? Y el Ujú. otro sigue con cara de, pues no tengo ni idea de qué pasó, no sé qué hacer, no sé cómo reaccionar. Y entonces hasta como que indagan, cuando llegan a indagar qué fue lo que sucedió y lo llegan a entender, entonces ya pueden tener una reacción, pero no es inmediata. Con Oye, los adultos también pasa en el trabajo, qué tanto ¿no? es porque también tienen quizás un mundo muy introvertido, como que están en sus pensamientos, en sus propios intereses, en lo que... Entonces, de repente, por ejemplo, yo veo, ¿no? Porque en mi familia hay mucho de esto, pero de repente quizás estás en una reunión en donde están hablando y de repente ya el tema del que están hablando quizás ya no te pareció tan interesante y te quedaste con la primera idea de lo que estaban hablando que sí, como que sí te pareció interesante y ya estás pensando en esa idea que se habló hace tres conversaciones, ¿no? Y estás maquinando y de repente pues ya cambiaron la conversación a otra cosa y tú ni te diste cuenta porque te quedaste con el primer pensamiento. No sé qué Sí tanto pasa. eso podría ser una ejemplo de TDA o es un ejemplo de un introvertido, de alguien que está como en su propio mundo, ¿no? Que manejas y de repente automáticamente te fuiste a otro lado porque estás pensando en mil cosas y reflexionando y de repente automáticamente llegaste a otro lugar donde no querías llegar. Cosas así. Es ¿Esto parte podría del ser TDA. TDA o es porque eres una persona sumamente introvertida y... No, es parte del TDA, es parte del TDA. Yo tengo TDA, a mí me pasa si yo Ajá, no voy al súper con mi lista, ajá, compro N cantidad de cosas menos por lo que iba, ¿no? Es ajá, parte de, y como dices, eso de manejar automáticamente es totalmente, sí pasa, sí pasa. Y también las personas con TDA necesitan una rutina y o sea, un esquema de recordatorios, bueno, ya está, hay aplicaciones, hay alarmas, o sea, ya está, ajá. bueno, no sé, me voy a echar el anuncio, pero las bocinitas también ya tienen recordatorios de, oye, tus hijos, ¿no? O sea, a mí se me olvidó ir por mis hijos, ya pongo Sí, una o alarma, la agenda es indispensable, ¿no? Yo no puedo ¿sí? funcionar sin agenda porque a mí se me olvida Exacto. en qué día estoy, en qué hora, ya que tenía que hacer. Yo desde los 12 años manejo agenda y pues a mí me ayuda mucho, pero yo sí soy Claro. de las que no sé dónde dejo el coche, o sea, me tengo que fijar, como sé que tengo este problema, me tengo que Ujú. fijar muchísimo. A ver, me estacioné sótano uno E4, casi que apuntarlo porque pues he perdido muchas veces el coche, viajo en Afortunadamente ya automático, existe ¿no? enviar mi ubicación, ¿no? Afortunadamente yo me automando mi ubicación, aquí me quedé Exacto, estacionada. exacto. Pero estos son ejemplos de TDA. Sí, O sea, todo esto, sí, si el que nos escucha le pasa, sería un es ejemplo un de que ejemplo, posiblemente o seguro tenga TDA. ¿Tú qué crees? es correcto. Sí, probable, hay un porcentaje alto de que tenga TDA. Ok, Sí, ajá. sí, todos estos ejemplos que estás dando son muy característicos. O, por ejemplo, llegas al aeropuerto y ahora ves que todo te ponen en escanear y contesta el formulario. ¿Eh? Y les Ajá. cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Es como, señorita, ayúdeme. Y los neurotípicos, 2, 3 segundos, ya, listo, y formados, ¿no? O imprime el boleto y vaya y escanee, y no sé qué. Todos esos pasos a ellos les cuesta más trabajo. Como, ¿y Ok. ahora para dónde, no? O sea, a mí la primera vez me pasó en un restaurante de yo esperando la carta, ¿y qué va a querer? Y yo, ¿y la carta?
no, pues ahora escaneé, y yo vi en dónde, cómo se escanea, y saqué el celular, y yo, disculpe, o sea, ¿en qué momento pasó todo esto? Y de Ok, verdad nos cuesta trabajo el seguirle el paso como a cosas que no tienen un instructivo, por decir de alguna manera, ¿no? muy bien. Somos muy, como dices, agenda, Ok. ¿no? O sea, a ver, Se nos acaba el tiempo ya bien rápido, pero entonces, ay, mira, vamos a hacer una síntesis rapidísima, ¿no? De lo que es, bueno, TDA es estas partes que ya pusimos ejemplos de trastorno de atención, de que no te puedes concentrar, de que de repente no sabes ni, o sea, lo que tú decías, no aguantas una conversación quizás mucho tiempo, cosas así. Con hiperactividad pues es que también estás todo el tiempo, necesitas moverte, ¿no? Todo el tiempo necesitas moverte, no puedes estar sentado, no sé qué, sentado, mueven los pies, las manos, todo eso. ¿no? O sea, tienen que tener algo con que estar a lo mejor concentrado, ¿no? O sea, de Ajá. estos cubitos hasta, bueno, los mismos pop-its ahora. Esto es dentro de hiperactividad. No sé si has visto también personas que se balancean en la silla, en la misma Ujú. oficina, y los niños, pues en las sillas del colegio, ¿no? Lo más común, que estén para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Eso, Eso podría hiperactividad, ser parte de la hiperactividad. sí, Y la es parte de diferencia con la impulsividad es como este interrumpir o que, son las personas que no dejan terminar que hablen, ujú, ¿no? Que te ujú. acaban la frase, la oración, ¿no? ¿Y por qué? Y luego, y así, y si no acabas rápido, es como, bueno, ya no te entendí, no me interesa, ¿no? O Hay sea, como un alto grado de ansiedad en la impulsividad, se podría decir. sí, Ok, sí hay, y son niños o personas que quieren todo como rápido, ¿no? O sea, ¿por qué no tienes la ok. cámara rápida? O escriben rápido y luego ya cuando tienen que leer es, ¿qué decía aquí? Ya no le entendí nada. Porque claro, todo lo hicieron así súper rápido y hay veces que entienden todo muy rápido, y ya, ellos ya no necesitan que se lo estén repitiendo una y otra vez. Ok, Es a no, lo que no, no hay sigue. tolerancia. No, eso es importante. Tolerancia a la frustración, Ujú. Ok, cero. No hay, les cuesta mucho trabajo. ok. Y Brenda, que tú decías un equipo interdisciplinario, que es bien importante Sí. y yo lo sé. Eso ya lo tendrían que, o hacemos sin otro programa en donde platiquemos esto con más tiempo, porque de verdad sí es algo muy, muy, pues profundo. Pero bueno, básicamente los dulces, los chocolates, el azúcar, la leche, las harinas, todo este tipo de cosas hemos visto que afecta mucho a la conducta, a la hiperactividad, a todo esto. No se diga en el autismo, Inclusive ¿no? sí, Ujú, claro, inclusive en el TDA normal, los pasivos también, ¿no? ujú. Yo te comentaba, yo tengo TDA y yo sé que a las 6 de la tarde tengo que eliminar todo tipo de azúcar o cualquier alimento que produzca azúcar en mi cuerpo, porque si no, yo sé que ese día no voy a dormir, ¿no? Exacto. A mí Y me pasa igual. justo Ujú. Justo por eso también el neuropediatra o los neurólogos te dicen, a ver, no se puede concentrar, pues aquí está su papita, pues que se concentre, ¿no? A ver, Ujú. ellos son los que deben de medicar y deben de dar este tratamiento porque ellos son los que ven tus niveles y verifican la cantidad, ¿no? Nosotros como terapeutas estamos del otro lado, pues, dando el seguimiento con todo esto que te decía, ¿no? Del manejo de emociones, lo conductual, y para ayudarlos también a ser, pues, funcionales, que no quiere decir que no lo sean, sí lo pueden llegar a hacer. Y también algo que es importante es justo que los padres también los apoyen y Claro. sea como de manera también positiva, ¿no? Ujú. Muchas veces los comentarios negativos pues tampoco los ayudan, ¿no? Ay, ¿por qué sacaste otra vez 7? En vez de decir, bueno, te cuesta trabajo esta materia, veo que aquí sacaste 7, pero veo que en literatura sacas 10, ¿no? Ujú. Entonces, a ver, ¿cómo podríamos llegar a que a lo mejor mejores tus 7 de acá, a lo mejor apoyándote de literatura, ¿no? Claro, O sea, muchísimas y es estrategias. exacto, exacto, Oye, muchas perdón, estrategias. Brenda, ahora sí que voy a parecer impulsiva, pero es que nos quedan 4 minutos y quiero que ya nada más para reunir. Sí se necesita todo un equipo interdisciplinario,
lo ideal sería neurólogo, psicólogo, alguien que maneje la nutrición y también Sí, pues un terapeuta como tú que trabaje toda la parte conductual, emocional y demás, porque sí exacto. hay que ver como por varios frentes. Ahora, Ujú. Brenda, ¿a ti dónde te podrían encontrar? Por ejemplo, en dónde te podrían marcar si la gente necesitaría pues saber un diagnóstico o que quisiera que tú trabajaras con su hijo, ¿qué podrían, cómo, en qué número? Yo ahorita estoy dando asesorías y demás en el 777-303-7142. Ok, 777-303 41 7142. 71 42. De todos modos, esto se va a poner en YouTube, pero bueno, para que la gente sepa que ahí te puede contactar. Claro Y que sí. antes de cerrar, tenemos unos 3 minutitos, algo que quisieras decir como para cerrar este tema. Yo la verdad es que invito a los papás a que si ven estos focos rojos, acudan a su terapeuta, a alguien que de verdad los pueda apoyar, ayudar y que vean, por ejemplo, pues sí, sean honestos, ¿no? Sean honestos en el sentido de, es que veo ciertas características y apoyen mucho a su hijo, más que nada, porque al final no es fácil porque el problema no es de los papás, es de esa persona, de su hijo, del adulto o de la persona que lo tiene y que cuesta trabajo de repente entrar, ¿no? Como y convivir y decir o ver, ¿no? O sea, yo, como bien lo decías al principio, cuando a mí me dieron el diagnóstico fui la más feliz. O sea, me lo dieron como a los 22, 23 años. Y además, No, mamá, ya tiene explicación el por qué no podía poner atención en la claro. escuela, Ujú, ¿no? Y a partir de eso, como tú dices, empecé con mis agendas y todo, ¿no? Entonces ujú. yo creo que ayuda mucho que estemos atentos, hagamos observaciones, que los apoyemos y que pues nada, las terapias de verdad ayudan muchísimo, muchísimo. Y pues hablar sobre todo también esta parte de emoción, Claro, ¿no? no, la parte de autoestima y todo, porque no son niños o no son personas que lo hagan a propósito o por No, berrinche o porque se quieren portar mal o porque, sino que realmente hay un problema, hay una cuestión neurológica, hay un desequilibrio que podría ser en varios sentidos. Entonces es sí, bien importante ir con un especialista que lo diagnostique, a que lo chequen y hay un chorro de estrategias que se puede hacer porque si es un problema que se puede arreglar o que se puede mejorar muchísimo, ¿no? claro. Y el diagnóstico entre más temprano, mejor. Como dices, hay muchísimas estrategias. Entonces, Ujú. sí, totalmente de acuerdo. Y estrategias tanto para los niños como para los maestros y para los padres. Entonces hay que seguirlas. Alimentación, la parte emocional de no bajarle la autoestima, de estársela subiendo, de trabajar con ellos conductual, emocionalmente. Y a veces ayuda la medicina, pero pues la medicina también no lo es todo. Pues te agradezco Exacto. muchísimo, muchísimo tu tiempo, Brendita. Ya No, se nos acaba el tiempo, pero quizás podríamos hacer un segundo programa. Hay muchas dudas que creo que van a estar en el aire, como por ejemplo los altamente sensibles o cosas que ya no nos metimos, pero quizás pudiéramos hacer más tarde otra entrevista, pero por lo pronto te agradezco muchísimo tu tiempo y claro que sí, con muchísimo y espero gusto. que la gente acuda a ti o a alguien más, pero que no dejen este problema así en el aire. Ok, claro que sí, con mucho gusto quedo a sus órdenes y me dio muchísimo gusto estar aquí. Gracias, y pues gracias Radio Pasión, gracias Ricky Gómez y Paula Guzmán, fundadores de la radio. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este programa.